Saludos a todos desde la revista 1%, aquí hablando como siempre a tranca limpia. Les quería hablar de una película recién estrenada en diciembre del 2021 de Sandra Bullock que se llama Unforgivable, Lo Imperdonable, y que tiene que ver con lo que le pasa a una mujer cuando sale de la cárcel después de haber estado 20 años en prisión, en el caso de ella por asesinato. Este tema de las películas sobre situaciones en las cárceles. Eh, Se ha tratado desde hace muchísimos años en el cine de los Estados Unidos. Yo lo divido en dos temas fundamentales. Las películas que denuncian lo que pasa dentro de las cárceles y las películas que denuncian lo que pasa después que los ex convictos salen en libertad, lo que pasan al tratar de reintegrarse a la sociedad. Y yo le quería hablar de dos películas. Una se llama Hombres Marcados, de 1939, la otra de Bruce Baker, 1980. Como ven, tienen aproximadamente 40 años de diferencia una con la otra, con la que hizo ahora Sandra Bullock en el 2021. Las tres películas, 40 años, cada una en el tiempo. Y habría que hablar primero, a pesar de que la película de Sandra Bullock es cuando ella sale, de lo que pasa, algo de lo que pasa dentro de las prisiones, para que ustedes sepan cómo funcionan las cárceles en los Estados Unidos. Las cárceles se han convertido en un negocio. Hay muchísimas cárceles que son privadas. Eh, y, por supuesto, la pagamos nosotros, los contribuyentes, los mantenimientos de los presos. Esto hace que, al ser manejado como un negocio privado, el dinero de los contribuyentes a veces no se emplea de la mejor manera, a veces no, la mayoría de las veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una cárcel privada que tiene un sistema de cuotas? Al manejarse como un negocio privado, ese negocio privado le exige al gobierno, el Estado que sea, que mantenga una cantidad de presos dentro de la cárcel para que ellos le dé la cuenta, como se dice, en el negocio y el mantenimiento del negocio. Por ejemplo, en el año 80, cuando se hizo la película de Bruce Baker, un preso costaba aproximadamente unos $60 diarios en cada cárcel. Y si no tenías las cuotas, por ejemplo, hubo un caso en Colorado donde hubo que trasladar a más de 3.000 presos de cárceles públicas a cárceles privadas, porque sencillamente las privadas no tenían la cantidad de presos que ellos exigían para tener sus ganancias. ¿Qué pasa con esto? Por supuesto, los negocios que hay entre los políticos y las prisiones que se han dado y se continúan dando. En las prisiones, por ejemplo, que son públicas también, no solamente las privadas, el gobierno o los gobiernos contratan a corporaciones para que se encarguen de diferentes cosas, por ejemplo, la construcción, los alimentos, la salud de los presos. Y esto lleva a un magnífico negocio porque los bancos son los que terminan prestándole a los gobiernos los dineros para estas cosas. Por ejemplo, Nueva York, que estaba mirando, que tiene una deuda de $4 billones con bancos como Citibank, JP Morgan y Goldman Sachs. Y ustedes saben esos bancos a qué cosa pertenecen en el globalismo este que estábamos viviendo. Bruce Baker, que fue una película de 1980, denuncia lo que pasa dentro de la cárcel y trata se basa en un libro escrito en el año 69, estuvo mirando, de un señor llamado Tom Morton. Este hombre se dedicaba a estudiar si los castigos que se le ponían, las condenas que se ponían a las personas que cometían delitos eran justas o no, y también investigar qué era lo que pasaba en el manejo de las prisiones. Para no contarles mucho, en la película de Bruce Baker llega un nuevo director de la prisión y lo que hace es disfrazarse de preso para entrar ahí adentro y ver lo que estaba pasando. Ahí se encuentra de todo, desde ventas de drogas, todas estas violaciones sexuales endémicas, como se dice en el libro, o sea, que están presentes en la cárcel. Y la película la hizo Robert Redford, que en aquel momento era el actor mejor pagado de los Estados Unidos, con mucho. Y trabajaban actores todavía hoy famosos como Morgan Freeman, Jafet Koto, que acaba de morir ahora hace unos meses. Y me llama la atención que la película esa denuncia lo que pasaba en una cárcel en dos cárceles públicas de Arkansas, donde el gobernador es un demócrata llamado Oba Fox, que
no reportaba lo que estaba pasando adentro. Este es un tema que da para hablar por sí solo para otro video. Vamos a ver en lo que trata la película de Sandra Bullock, cuando las personas salen fuera de la prisión, qué es lo que le pasa. Y ahí sí le quería hablar de una película que viene mucho más atrás, de 1939, que se llama Hombres Marcados. En aquella época, tengan en cuenta que es otra época, ahora vamos a hablar de lo de Sandra Bullock y la actualidad. Cuando los presos salían en libertad y llevaban como una marquita en la frente que habían estado presos, pues les daba bastante trabajo, valga la repetición, encontrar trabajo. Y el protagonista de la película, que es George Raft, sale después de cumplir una prisión en Sing Sing, una famosa cárcel que se hizo desde 1828. Eh, y que fue famosa por muchas cosas, entre ellas la gran cantidad de prisioneros que fueron ejecutados ahí, hasta el 2004 incluso en que se abolió la pena de muerte en Nueva York. En Hombres Marcados, cuando este hombre sale, él tiene un hermano más joven que quiere casarse, pero no encuentra realmente el dinero para hacer una boda bonita. Estamos hablando en tiempos complicados de los Estados Unidos. Y el hermano termina, el hermano mayor, que lo quiere reintegrar, que quiere que el hermano no caiga en lo que él cayó, termina él cometiendo delitos para conseguirle el dinero al hermano, o sea, sacrifica su vida a él por la del hermano. Esta película sí tiene un guión bastante coherente, a mente que pueda ser predecible. Las cosas tienen un sentido lógico, que no es lo que pasa en la película de Sandra Bullock, para nada. El director de Hombres Marcados, Lloyd Bacon, había sido actor cuando las películas mudas de Charlie Chaplin. Hizo muchísimas películas de distintos géneros, pero las películas tenían, repito, mucho cuidado con el guión. Incluso el guión de esa, estaba mirando, que lo escribió un señor que se llama Louis Lux, que fue por 20 años director de la cárcel de Sing Sing. O sea, sabía bien lo que estaba pasando dentro y fuera de la cárcel. Y escribió varios libros y uno de ellos fue esta. Para las personas que no más jóvenes, ¿no? Que no conocen a estos actores, aquí tengo a George Raft y Humphrey Bogart en una de las escenas de las películas, las clásicas miradas de los ángeles. Aunque George Raft, que es eh, que ven aquí, es el personaje positivo de la película, o sea, que quiere que el hermano no caiga en lo que él pasó. ¿Qué pasa con la película de Sandra Bullock? La película tiene un guión bastante pobre, o sea, tienen una cantidad de situaciones forzadas tremendas. Únicamente la salva la actuación de Sandra Bullock, que estuve mirando, que es una actriz interesante. Ella nació en Alemania, muy famosa hoy en día, fue la actriz mejor pagada en Estados Unidos durante varios años. Yo la recuerdo de jovencita en aquella película con Keanu Reeves, Speed. Y después de eso ha tenido acciones incluso filantrópicas, le donó $1 millón al terremoto de Haití. Siempre lo quiero mencionar porque donárselo a las víctimas del terremoto de Haití, ella sin querer se los dio a la Fundación Clinton y ustedes saben para dónde va el dinero que se le dona a esa fundación. Pero esta película de ahora, Lo Imperdonable, se estuvo tratando de hacer desde el 2010, se había escrito el guión, se hizo una pequeña serie de televisión y realmente debieron darse cuenta que como el guión que tenía no debieron haber hecho la película. Repito, quien lo salva es la actuación de ella. Ahora, vamos a preguntar, ¿es así realmente cuando un preso sale de la cárcel en los Estados Unidos ahora? Lo que le pasa a esta mujer, no quiero contar la película, ella, y esto lo ven al inicio de la película, ella fue condenada por asesinato, pues supuestamente mató a un policía. Pero lo que pasa cuando sale es realmente así. Eh, habría que ver lo que están haciendo, por ejemplo, ahora los demócratas en los Estados Unidos con los presos cuando salen. En primera quieren que al día siguiente voten. Normalmente el camino hacia eso era que tú demostrabas que te ibas a integrar otra vez positivamente a la sociedad. Ibas a ver a un juez, le decías, le explicabas eso, que tú querías recuperar tus plenos derechos
Por supuesto, empezabas a trabajar, pasabas un periodo de prueba que podía ser de 3 años, y después que ya tú convencieras al juez que no habías cometido más delitos, que ibas a ser una persona integrada correctamente a la sociedad, al marco social, entonces te podían restituir tus derechos. Lo que están haciendo ahora los demócratas es la de darle los derechos a las personas al día siguiente que salen de la cárcel, y muchísimas personas de esas reinciden en esos delitos y vuelven a la cárcel tras 6 o 7 meses fuera. Y uno de ellos fue este señor, George Floyd, que por desgracia pasó lo que pasó aquí en mayo del 2020, pero trajo a flor de piel una cantidad de heridas sobre lo que pasa en las cárceles de los Estados Unidos o en las personas cuando salen en libertad, cómo son tratados por la policía. En caso que fue evidentemente manipulado por la prensa. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Que a esta mujer la persigue como la maldición esa. Y la venganza que quiere tener uno de los hijos de lo, del policía que falleció, cosa que se puede entender. Pero realmente es muy poco creíble la evolución que da un personaje que supuestamente es positivo, que no quiere meterse en líos con esta mujer, no quiere vengar a su padre, ni tiene ningún tipo de este sentimiento, y que de buena primera cambia un comportamiento que totalmente es forzado en el guión de la película. Lo otro, igual, poco predecible que una niña tan pequeña pueda hacer algo parecido a lo que se ve ahí, una niña que lo que tiene son 5 años. Sandra Bullock como actriz salva la película, igual que una señora que trabaja en la película también, tiene 2 o 3 escenas muy fuertes. Es una actriz que se llama Viola Davis. Pero fuera de eso, la película está muy flojita. Yo les recomiendo que vean mayormente películas serias sobre el sistema de cárceles en los Estados Unidos y no películas con guiones tan flojos como Unforgiven. Incluso hay un personaje en la película que se supone que puede empezar una relación con Sandra Bullock y que se queda de pronto colgado y no pasa absolutamente nada. Cuando ustedes vean una película donde hay un personaje que sale, que tiene 3 o 4 escenas, pueden girar al personaje de la película se puede ver perfectamente. Sin él, quiere decir que el personaje sobra. Y eso es lo que le pasa a este hombre que trabaja y con el cual comienza a tener algún tipo de relación que lo que hace es llenar un poquito más de metraje para la película para que no sea tan corta. ¿Qué más le puedo decir de la película? Sí, por ejemplo, hay cosas positivas, pero por ser cosas que no aparecen. Por ejemplo, no hay ninguna escena de ideología de género. Que venía a todas las películas para que sean películas, tiene que tener una relación homosexual o un transparente o cualquier tipo de estos. No hay nada de eso en la película. También no hay esas escenas de violencia eh, para sensacionalismo en la película. Es una película de escenas bastante quietas, trata de lograr integrar un hilo dramático ahí con la música, pero se van a dar cuenta que al final se queda coja porque es que el guión, en la historia de la película, es lo que no va para hacer una película buena. Que si es así una de las películas más vistas, la gente se ha olvidado aquí de lo que es ver buen cine. Y es el reflejo de lo que está pasando en todas las cosas en la sociedad. De la misma manera que se hacen películas como esta, con guiones flojos, se hacen también y se promociona música que es bien mala. Igual pasa con otras manifestaciones de arte, como la pintura, que se venden pinturas que no son pinturas y se venden en miles de dólares. Toda esta cosa de echar para atrás la cultura. Dentro de esto, esta película no es lo peor que hay, pero repito, tiene un guión muy flojo. Yo les prometo hacer un video de Bruce Baker, porque sí es muy interesante ver lo que pasa dentro de las cárceles de los Estados Unidos y cómo hay un negocio entre los gobiernos y los dueños de las cárceles. Y entre los gobiernos y las cárceles públicas que necesitan
la cooperación de compañías privadas para dar los diferentes servicios que llevan esas cárceles. Eso sí sería digno de que las personas se enteren y realmente el eterno tema de cuál es el castigo a los presos por los diferentes delitos, cosa que se está suavizando en todas partes de los Estados Unidos y ha llevado a un incremento tremendo del delito. Si una cosa podía ser cuestionable, como el asunto de la enorme cantidad de prisioneros que fueron ejecutados en la cárcel de Sing Sing, por ejemplo, es mucho más cuestionable que haya personas que cometan delitos aquí en los Estados Unidos y entren y no les pase absolutamente nada, o sea, o lo puedan sacar con un parol, regresan inmediatamente en libertad y siguen cometiendo delitos incluso mucho peores que eso. La respuesta es pasar de un extremo a otro, o sea, de la tremenda, los malos tratos en determinadas cárceles, o soltar de pronto a toda la gente para la calle, para regenerarlos en la calle, que pasar de un extremo a otro, buscar el punto medio, donde se condene a las personas que cometen delitos a un justo número de años por sus delitos. Y, por supuesto, cuando salgan de la cárcel, tengan que probar que se quieren reintegrar otra vez a la sociedad. Pueden ver la película de Sandra Bullock, Unforgiven, Imperdonable, pero no esperen mucho de ella. Vamos a esperar cosas mejores. Y creo que para eso tendría que cambiar un poquito el cine. Hay cine serio todavía en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, pero no se le da la promoción que lleva. Y muchas veces se prenden películas por temas de oportunismo político o por otras cosas que nada tienen que ver con el buen arte. Yo los voy a dejar aquí en mi revista 1% con este breve análisis de lo imperdonable. Y nos esperamos en otras cosas parecidas del cine y la política en los Estados Unidos. Un abrazo a todos, nos vamos a la izquierda, en la revista 1%.